Perfecto. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Itzam Hernández Caballero, director del Programa de Acción para las Nuevas Generaciones, y a nombre del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, les doy la más cordial bienvenida a esta magna conferencia titulada Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la nueva puerta de México, impartida por el arquitecto Francisco González Pulido. Esta conferencia se realiza en esta plataforma Zoom y también a través de nuestras redes sociales. Al final, leeremos algunas de las preguntas coincidentes que nos han hecho llegar con anterioridad. Agradecemos la presencia del Consejo Directivo y Consultivo del Ilustre Colegio y de nuestros invitados distinguidos. La maestra en Ciencias María del Rocío García Sánchez, secretaria ejecutiva del Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. El ingeniero Juan Jesús Navarro Parada, presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica. El doctor Rigoberto Ruiz Barragán, secretario y representante de la Sociedad Geológica Mexicana. El ingeniero constructor Enrique Antonio Roa Ordóñez, representante del Colegio de Ingenieros Militares de México. En representación del ingeniero José Alfonso Domínguez Gil, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, asiste el ingeniero Marco Méndez Cuevas, vicepresidente de Asociaciones, Sociedades y Colegios de la UMAI. Antes de comenzar esta conferencia, me permito leer la semblanza de nuestro gran ponente del día de hoy. Francisco González Pulido es egresado como arquitecto del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, en 1991. En 1999 se graduó de la Escuela de Diseño de Harvard en Cambridge, en los Estados Unidos de América. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac y en el mismo Tecnológico de Monterrey. En septiembre de 2017 funda el despacho FGP Atelier en Chicago, una verdadera firma única en la forma en que combina la creatividad del diseño y su rigor científico. Su objetivo es influir en el entorno urbano en un sentido global a través de soluciones de diseño innovadoras y a medida que se cruzan los campos de la tecnología de la construcción y el comportamiento humano. Trabajó en proyectos como el Aeropuerto Internacional de Bangkok, la renovación de la fachada y la circulación en el Aeropuerto Internacional O'Hare y el Student Village en Chicago. Lideró concursos como el Bonn Concert Hall y codiseñó edificios como la Bird Tower, el Japan Post, Litop Tower y el Centro Financiero Internacional de Shanghái, el Museo Guggenheim en Helsinki, el Centro de Convenciones Shenzhen y Art2. También ha realizado proyectos conceptuales como Knowledge Training Center para la Bienal de Arquitectura de Chicago, y una de las competencias más importantes para este despacho en las que participó, obteniendo un segundo lugar, fue en el concurso para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ahora, bueno, es el encargado del diseño del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Arquitecto, bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias, Itzam. Muchas gracias a todos por la invitación. Y bueno, déjame compartir mi pantalla para asegurarme que me ven muy bien. ¿Sí? ¿Sí me ven ahí? ¿Sí se ve, Itzam? Sí, se alcanza a ver perfectamente. Muy bien, muy bien. Pues bueno, gracias, Itzam, por la introducción, por la amable invitación. Me siento realmente muy honrado de contar con miembros tan distinguidos de los diferentes colegios. Y bueno, quisiera hacerles un recorrido. Obviamente entiendo que el elemento central de esta presentación, perdón, de esta presentación es Santa Lucía, pero quisiera darles un poco el contexto, ¿no? Para que todos entiendan cómo llegamos ahí, ¿no? Yo realmente tengo, de hecho, hemos estado muy, muy presente en los medios en la última semana porque el Museo Metropolitano de Monterrey acaba de inaugurar una exhibición con mi trabajo, se llama 30 años, 30 historias, 30 proyectos. Los invito, si tienen oportunidad, los que estén en Monterrey y bueno, los que no también, a que la visiten. Los medios la han recibido muy bien, hemos estado muy presentes por ahí en diferentes, en periódicos. Hoy salimos en el Heraldo de México y bueno, y se habla un poquito de Santa Lucía también en estos medios, ¿no? Pero realmente, para entender Santa Lucía, hay que entender la historia que hay detrás de mí.
como bien lo dijo Itzam, yo tengo 30 años haciendo arquitectura, me gradué a los 21 años y empecé a construir inmediatamente y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de gran envergadura en 4 continentes, ¿no? Me tuve la fortuna de trabajar en el aeropuerto de Bangkok, en Tailandia, que es uno de los más grandes del mundo. Tiene la terminal más grande del mundo y la torre de control más alta del mundo. Es un aeropuerto que en todas sus posiciones pueden aparecer. Diseño que empezamos desde cero, ¿no? No había nada. A ese terreno le decían el pantano de las boas. Entonces era un terreno muy similar al terreno de Texcoco, una capacidad de carga muy pobre. Tuvimos que hincar pilotes a mucha profundidad y fue un proyecto que hicimos de principio a fin. Este lo hice con mi socio Helmut Jahn, un arquitecto muy prominente alemán con el que estuve asociado por 12 años y que desafortunadamente acaba de fallecer el 8 de mayo de este año. Y bueno, pues les platico un poco. Bueno, yo estoy en Chicago, como saben, mi oficina está yo tengo 22 años en Chicago. Yo me vine a esta ciudad porque me interesaba mucho cómo Chicago, en edificios como el Hancock o la Torre Seals, había sido realmente punta de lanza en esta integración de la tecnología y la arquitectura, ¿no? Aquí se inventaron muchas cosas. Bueno, aquí se inventa el rascacielos, ¿no? Y la Escuela de Chicago tiene una aproximación muy interesante a la arquitectura que a mí siempre me ha resultado muy interesante, ¿no? Yo considero que para mí una servilleta hecha bolita no es un edificio, ¿no? Si un edificio tiene que tener una forma radical, tiene que haber una razón atrás de esto, ¿no? Y eso fue lo que me lleva a Chicago. Yo estaba buscando a mí me gusta mucho la ingeniería. Yo digo que yo soy un ingeniero en la mente de un arquitecto. Y realmente me interesa mucho esa intersección de todos los elementos de la ingeniería en la arquitectura. Así es como llego realmente a Chicago. Y bueno, mis proyectos en colaboración con Helmut y ahora con este nuevo estudio, pues están en 4 continentes, ¿no? Hemos trabajado en Medio Oriente, en Europa, en Asia, en Norteamérica, en África. Y bueno, la idea de la práctica es que yo pongo la ciencia realmente al centro de mi práctica, no la arquitectura, ¿no? Yo considero que la arquitectura, el diseño, la ingeniería, la investigación y la tecnología son elementos que informan mi proceso creativo y mi práctica. Mi proceso sigue siendo muy manual, ¿no? Yo tengo pues un gran equipo que me apoya en el desarrollo de estas ideas con todas las herramientas modernas y digitales que necesitamos para hacer esto de una forma eficiente, pero sí les confieso que realmente mi proceso creativo es muy manual, ¿no? Yo sigo dibujando. Yo fui un arquitecto entrenado en los 2 mundos, ¿no? Me entiendo muy bien con la pluma, que igual me entiendo bien con la computadora, pero mi proceso creativo, pues realmente, como lo pueden ver aquí, es el boceto, ¿no? Así es como pienso, así es como ideo lo que quiero hacer, así es como decido lo que voy a hacer, desde los proyectos más pequeños hasta los proyectos más complejos, ¿no? Este, por ejemplo, es un centro de convenciones y exhibiciones que proyecté en Shenzhen, es el centro de exhibiciones más grande del mundo y pues obviamente en una escala tan grande, pues tenía yo que empezar por un método muy racional, ¿no? Cómo racionalizar un problema tan inmenso, ¿no? Y esto pues es la experiencia que es requerida para hacer un proyecto como Santa Lucía, ¿no? Y bueno, mi labor no termina en el diseño, ¿no? de la imagen de las cosas. Yo, como les digo, me encanta la ingeniería, entonces me meto a hacer detalles constructivos yo mismo, como esto que ven aquí, de todos mis proyectos, en donde defino qué elementos quiero tener, qué voy a exponer, qué no voy a exponer, qué es aluminio, qué es acero, qué es cristal, qué características tiene el cristal, qué características espero que tengan todos los materiales, cómo se conectan. Para mí las conexiones son tan importantes como todo lo demás. Cómo se conecta una columna con una viga, cuál es el detalle constructivo, ¿no? Cómo lograr meterle mucha luz a un espacio, iluminación, ventilación natural. Todos esos son temas que me interesan muchísimo y que forman parte de mi diseño integral. En mi trabajo, el tema sostenible es muy importante. El enfoque de Santa Lucía estuvo muy enfocado en 14 principios que yo considero que son muy rigurosos, ¿no? Que es el manejo de sistemas pasivos, el manejo de sistemas
de muy poco peso en el diseño de la estructura del edificio, el edificio como un kit de partes. Yo siempre digo que a mí no me gusta diseñar Rolls Royce, yo prefiero diseñar Fórmula 1 y eso fue lo que vine a hacer a Santa Lucía, ¿no? En un proceso muy colaborativo, en donde la energía, el tema reciclable, la modularidad, el tiempo de construcción, pues son elementos clave, ¿no? Me voy a brincar, esta es la parte que de alguna manera habla un poco de eso, pero me voy a mover al tema que nos ocupa realmente hoy. Pues les platico un poquito de mi experiencia, ¿no? Pues realmente tuve la fortuna cuando llego a Chicago, yo vine a buscar a este arquitecto alemán, Helmut Jahn, entré a su estudio en 1999, era un estudio esencialmente alemán, toda la estructura del estudio pues había mucha disciplina, es un poco fuerte decirlo, pero éramos esencialmente puros hombres en el estudio, no había mujeres más que secretarias. Una época diferente, bueno, obviamente un estudio liderado por un alemán que había nacido hacia finales de la Segunda Guerra y que pues traía un método de trabajo ejemplar, ¿no? En términos de su ética de trabajo y su disciplina. Y yo me vengo buscando eso, ¿no? Porque a mí siempre me ha interesado mucho el rigor, el orden y la disciplina en el trabajo, en la creación de la arquitectura, ¿no? Y en la fabricación de estos grandes edificaciones. Y entonces cuando llego, pues de alguna manera me posiciono muy rápido en el estudio y yo llegué literalmente como un arquitecto joven y 4 años después empiezo a tomar un puesto directivo y a los 6 años tomo la vicepresidencia de la empresa. Esto realmente lo cuento con mucho orgullo por ser mexicano y porque es algo que realmente no había tenido precedente en este estudio, en la historia del estudio. Este era un estudio que tiene mucho linaje, se fundó en 1900 aproximadamente. Burnham, el gran arquitecto Burnham, que hizo el plan maestro de la ciudad de Chicago, funda el estudio, va pasando de manos, llega a manos de Charles Murphy en los 50s, y este es un momento muy importante para el estudio porque Charles Murphy es el que hace el plan maestro del aeropuerto O'Hare, que fue pues en su momento uno de los más importantes y más grandes del mundo. Luego Charles Murphy trae un arquitecto muy innovador que se llamaba Gene Sommers, y Gene Sommers muchos años después trae a Helmut Jahn al estudio. Helmut Jahn entró de la misma edad que yo entré cuando él se asocia en el estudio. Él tenía 28 años cuando entra al estudio de Charles Murphy, invitado por Gene Sommers. Y de alguna manera les cuento esto porque mi linaje con la arquitectura aeroportuaria pues va muy atrás, ¿no? Se remonta a una época en la que yo no había nacido, ¿no? Pero la firma de la que yo vengo, vamos a decir, mi herencia, pues tiene un ángulo aeroportuario muy fuerte, ¿no? Charles Murphy hace las 2 terminales del aeropuerto de Chicago y luego Helmut Jahn hace la terminal 1, la terminal de United, que se convierte en un edificio revolucionario en términos de aeropuertos, y después juntos nos toca hacer la terminal de Colonia en Alemania, la terminal de Bangkok en Tailandia. Yo quedé en segundo lugar en la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, que ganó Francisco Serrano. Y bueno, después hice muchos concursos, ¿no? El aeropuerto de Shanghai, el aeropuerto de Beijing, el aeropuerto de Vietnam, y el plan maestro del aeropuerto de Múnich. Entonces, pues es una tipología a la que le tengo mucho cariño y pues en la que francamente pues sí tengo mucha experiencia. Aquí hay algunos ejemplos de los proyectos aeroportuarios que he tenido la oportunidad de hacer. Chicago, hicimos una propuesta para JFK en Nueva York, el plan maestro de Múnich, el centro aeroportuario de Múnich es un proyecto que me toca realizar también. Y bueno, propuestas para otros aeropuertos como Dubái, Pudong, y el más importante quizá en mi carrera hasta este momento, que es Bangkok, que pues, es claramente en colaboración con mi socio. Y bueno, otras oportunidades, pues al tener esta experiencia de aeropuertos, cuando hay un concurso de aeropuertos, pues, inevitablemente me invitan porque pues es la experiencia que tengo. Yo no lo digo con presunción, pero indudablemente soy el único mexicano que tiene experiencia aeroportuaria en proyectos de más de 20 millones de pasajeros, ¿no? A nivel internacional. Entonces, pues eso
me lleva de alguna manera inevitablemente a Santa Lucía, ¿no? Les presento un poquito la experiencia. Me toca hacer el plan maestro del aeropuerto de Colonia, que es esta imagen que ven aquí. Aquí hicimos no solamente la terminal nueva, que es el edificio en forma de T que ven en la parte superior de la imagen, pero el estacionamiento, la estación de tren, la expansión de la terminal original, que está del lado derecho, que tiene estas estrellas, y toda la reorganización del tráfico, porque este aeropuerto pues, es un aeropuerto muy antiguo y tuvimos realmente, para poderle dar esa capacidad del futuro que necesitaba, tuvimos que hacerle infraestructura nueva. Entonces, haciendo planes maestros, no solamente de aeropuertos, pero de muchas escalas. Esta fue mi propuesta para la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, que desafortunadamente no ganamos y que considero que hubiera sido una mucho mejor opción que lo que se construyó. El campo aéreo estaba mucho mejor optimizado, la terminal era muy racional, ¿no? Era muy estrecha en las puntas, porque obviamente tienes menos tráfico de pasajeros, era más profunda en la parte central. Entonces, era un edificio realmente muy racional y me parece muy mexicano, ¿no? Esta fue mi propuesta para la expansión del aeropuerto de Shanghái, quedé en segundo lugar. La terminal que ven abajo era la terminal existente y esta fue la propuesta que nosotros hicimos, que es la terminal que ven de la derecha, que era un proyecto inmenso, era prácticamente del tamaño de Texcoco. Y es interesante porque en algún momento alguien ha hecho una comparación muy injusta de Santa Lucía con Texcoco, diciendo que se copió un poco la figura, ¿no? Y ahí nos damos cuenta un poco de la ignorancia de los medios, ¿no? Nadie copia ninguna figura. En aeropuertos hay figuras tradicionales, que son las figuras que se utilizan para diseñar estos edificios, porque son figuras que se han probado a lo largo de muchas décadas, ¿no? Y que resultan muy eficientes, ¿no? O sea, si se dan cuenta, este aeropuerto lo diseñamos muchísimo antes de Texcoco y francamente es la misma figura, ¿no? O sea, son dos brazos con una terminal central, ¿no? Y ese es el mismo modelo que sigue Van Gogh, ¿no? Y ni Van Gogh copió a Shanghái, ni Texcoco copió a Van Gogh, ni nada de eso, ¿no? Es una tipología aeroportuaria clásica, vamos a llamarla, ¿no? Entonces, esta fue la propuesta del aeropuerto de Shanghái. Esto lo hice probablemente en el año 2004, 2005, para que tengan un poco el antecedente en relación a otros proyectos aeroportuarios. Y pues evidentemente era un proyecto pues muy claro, ¿no? Dos salas de abordaje, ¿no? Claramente definidas en los costados, este abanico en la parte central, muy, muy ideado en base a esta idea de cultura china, ¿no? Del abanico. Y bueno, pues era un aeropuerto muy ambicioso, ¿no? De muchas posiciones, de gran capacidad, una terminal completamente internacional, un hub regional, ¿no? Tenía también una estación de tren al centro de este gran lago y en fin, ¿no? Aquí ven una imagen de detalle, ¿no? Todo el salón de abordaje era inmenso, ¿no? Y bueno, teníamos estos nodos en donde ocurrían, pues, muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista comercial y de entretenimiento. Este es el aeropuerto de Tailandia, que sí nos toca realizarlo. Es un proyecto que nos tomó 5 años el desarrollo del proyecto y 5 años la obra. Es un proyecto en el que en el terreno no había nada, como les cuento, era lo que le llamamos un greenfield, ¿no? Un terreno completamente vacío, era un terreno pésimo, muy similar a Texcoco. La única diferencia es que aquí no tenemos un tema sísmico, pero tuvimos que hincar una cantidad inmensa de pilotes en este terreno. Como les mencionaba, tiene la terminal de pasajeros más grande del mundo, y cuando hablo de eso no hablo de todo el aeropuerto, hablo de este pabellón, ¿no? Ese edificio rectangular que está al centro es inmenso. Ese edificio tiene solamente 4 columnas que lo soportan. Los claros son de 150 metros de longitud en el lado largo, y es un pabellón gigantesco de cristal de mucha altura que tiene muchos sistemas para el control de iluminación y obviamente temperatura, ¿no? Muy especiales. Este proyecto fue muy innovador, es el primer aeropuerto en el mundo en donde se utilizan sistemas de acondicionamiento térmico por desplazamiento. Este es un tema ya ahora muy común, pero pues este fue un tema para nosotros muy innovador en su momento. Es el primer aeropuerto en el mundo que utiliza textiles de triple capa. Y esto es muy importante porque evidentemente un textil
pues no tiene las mismas características acústicas que puede tener un panel metálico o el cristal. Entonces tuvimos que idear un sistema que no existía, ¿no? En donde tendríamos paneles de policarbonato en medio de 2 capas de cristal para lograr un comportamiento térmico y acústico apropiado. El edificio terminal, en su parte central, tiene una longitud de 1 kilómetro. Entonces, imagínense el recorrido. Son recorridos bastante largos, ¿no? Entonces, tenemos muchos sistemas de movilización de pasajeros automáticos. Y como les contaba, este es un aeropuerto que puede realmente aparcar en su configuración más ambiciosa, aviones 380 en todas sus posiciones. Aquí me tocó hacer todos los estacionamientos, el hotel, ¿cómo se dice? El viaducto de acceso. Evidentemente son equipos muy grandes, ¿verdad? O sea, teníamos más de 60 consultores en este proyecto de todo el mundo, ingenieros aeronáuticos, expertos en equipaje, planeadores de terminales, ¿no? Evidentemente, porque todo el tema de flujos, expertos en seguridad, en fin, ¿no? Fue un proyecto muy interesante. Este fue un concurso que desafortunadamente perdí, fue mi propuesta para la terminal del nuevo aeropuerto de Vietnam. Y lo que era muy interesante de este proyecto es que estaba yo planteándome una nueva idea de cómo solucionar un proyecto aeroportuario. Y ven este gran disco al centro. La idea principal que yo tenía ahí era realmente, yo he notado que los espacios de documentación en un aeropuerto empiezan a ser más obsoletos. No hay realmente la necesidad de espacios tan grandes. Lo que la gente quiere es documentar rápido y entrar a la zona donde pueden ya estar listos para tomar su vuelo. Y lo que los aeropuertos quieren es efectivamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque quieren que la gente consuma. Quieren meterlos a las tiendas, quieren meterlos a los restaurantes. Y la propuesta de este aeropuerto era hacer una zona de documentación muy compacta, prácticamente apoyarnos en sistemas digitales o realmente entregado de maleta en el aeropuerto exclusivamente, y que 3/4 partes de este círculo que ven al centro del edificio fuera una ciudad, literalmente, no solamente una zona comercial, pero todo un planteamiento comercial de entretenimiento, ¿no? No parques, pero espacios de esparcimiento con mucha naturaleza, en fin. Y bueno, llegamos a Santa Lucía, ¿no? Santa Lucía. Y bueno, quiero hacerles una aclaración. Hay información de Santa Lucía que yo no puedo compartir porque es un proyecto que tiene, como todos los proyectos aeroportuarios, hay un cierto nivel de confidencialidad, ¿no? Yo no puedo presentar el centro de operaciones de ningún aeropuerto, ¿no? Eso no sería responsable ni ético, pero sí les puedo presentar imágenes que son del dominio público. Y bueno, yo platicarles la historia, porque pues esto finalmente se ha presentado a los medios, ¿no? La idea de Texcoco, y yo tengo bocetos todavía de cuando se funda este inicio del Plan Maestro, pues obviamente que fue la iniciativa del señor presidente, fue la de crear un sistema aeroportuario. No de apoyarse en un solo aeropuerto para resolver el tema del tráfico aéreo en México, ¿no? Y a mí me pareció, en un principio yo no estaba seguro que esa era una estrategia que iba a ser de fácil adopción en México por el tema de las distancias y la conectividad de la ciudad con los 3 aeropuertos, ¿no? Toluca, México y Santa Lucía. Pero cuando empezamos a estudiar este tema, empezamos a encontrar que había muy buenas razones realmente para cultivar esta idea. Y a lo mejor ir transicionando poco a poco. A mí me gusta esta concepción que tiene el presidente de utilización de infraestructura existente. Yo soy un fan realmente de la renovación y del reuso de edificios, ¿no? A mí me parece que hay edificios extraordinarios y tenemos una cultura de demolición, ¿no? De borrar el pasado y de hacer una cosa nueva. Y a veces lo que llega no es, pero ni tan bueno, ¿no? Ni tan ideal, ¿no? O idóneo como lo que ya estaba, ¿no? Entonces, yo creo que ese principio de la reutilización de la infraestructura me parecía que pues era algo muy importante, ¿no? Porque México pues no es un país, es muy rico en recursos naturales, pero no tenemos la economía de Dubái
o de Inglaterra, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos con el manejo de los recursos. Entonces creo que en un principio esa fue una estrategia muy interesante. Evidentemente, en ese contexto, pues era importante que este aeropuerto tuviera una proyección a muy largo plazo. Tú no puedes diseñar un aeropuerto para 5 años o para 10 años. Un plan maestro de aeropuerto se hace cuando mínimo para 25 años, ¿no? Y ese fue la idea detrás de este gran plan maestro. Este fue un proyecto que no lo hice yo, ¿verdad? O sea, no hay un solo aeropuerto que lo haga un solo arquitecto, ¿no? Los aeropuertos son producto de la colaboración multidisciplinaria de equipos muy grandes, un equipo muy importante trabajando toda la parte de infraestructura. Teníamos un consultor en todo el tema de espacio aéreo, había un consultor en todo el tema de plataformas y pistas, ¿no? Y bueno, esta imagen que ven aquí, que no es la imagen de lo que va a quedar, y esto lo digo con mucha responsabilidad por 3 razones. Una, porque el proyecto se va a basar en fases, ¿no? 2, porque evidentemente, al yo no estar involucrado en la obra, pues evidentemente ha habido cambios. Yo no conozco lo que están construyendo, no lo he visto, no puedo hablar de lo que están construyendo. Yo lo que conozco es lo que diseñé y es lo que les voy a presentar. Entonces, yo no sé realmente al final qué de lo que hicimos lo están haciendo de esa manera y qué no lo sé. Y la tercera cosa es que sí les hicimos un diseño, como ven en la parte sur del plano, este círculo y estos elementos, yo les hice una propuesta de una ciudad militar, muy moderna, muy integrada al entorno, ¿no? Vamos a decir, una actualización, ¿no?, a los campos militares que normalmente construyen. Y bueno, ellos finalmente decidieron que ellos iban a diseñar su campo militar y eso lo pueden tener. Entonces, lo que ven aquí en imagen es, y me voy a acercar un poco, si ponen atención al edificio terminal, lo que fue mi trabajo, obviamente, pues sí fue coordinar todo el campo aéreo, ¿no? Porque evidentemente teníamos que establecer, y esto fue muy importante, la distancia entre pistas es un elemento crítico en el diseño de aeropuerto. Yo, por ejemplo, en Tailandia, mis pistas principales están a 2.2 kilómetros de distancia. ¿Eso qué me da? Eso me da una capacidad de crecimiento en el plan maestro extraordinaria, pero me genera ciertas ineficiencias en el movimiento en plataforma, ¿no? De cómo un avión llega a la pista, cómo despega, cuando aterriza, cuánto tiempo le toma llegar al terminal. Entonces hay que encontrar ese balance en cuál es la distancia ideal para tener en esa parte central que ven ahí, donde está el terminal y continúa del lado derecho. Esa parte no se las presento porque no la puedo presentar, todo el tema de instalaciones de infraestructura. Esa parte, pues tenemos que establecer una distancia correcta para que este proyecto tenga un potencial de crecimiento ideal, ¿no? Este plan maestro está diseñado para que este aeropuerto pueda llegar a manejar 160 millones de pasajeros, que eso es un mundo, ¿no?, de pasajeros. Esta imagen que ven aquí tiene, en términos de nuestra intervención, hay 3 elementos que fueron muy importantes. Hay una plaza central que conecta los 2 grandes edificios, que son estas Ts, ¿verdad?, alargadas, la torre de control y evidentemente el edificio terminal. Les hicimos una propuesta de plan maestro de la ciudad aeroportuaria, que son esta serie de edificios que ven a la entrada del proyecto. Y les hicimos un diseño preliminar del viaducto de acceso, que esto finalmente lo llevaron a muy buen término y lo ejecutaron extraordinariamente bien. Desde el punto de vista de ingeniería, no conozco lo que están construyendo otra vez los ingenieros de la Sedena. Entonces, esta imagen que ven ustedes aquí es un aeropuerto que puede manejar, un edificio terminal que puede manejar 54 millones de pasajeros. Pero en la fase 1, este proyecto está concebido solamente para manejar 20 millones, que fue la agenda del presidente y el compromiso que hizo la Secretaría de la Defensa para inaugurarlo en la primavera del 2022. Entonces, la imagen que ven aquí es la imagen completa del plan maestro con 54 millones de pasajeros como la capacidad máxima.
Ahora me regreso un poquito a la historia. Este es el plan maestro que hizo Charles Murphy de O'Hare. Esta fue la terminal de United que hizo mi socio Helmut Jahn en los 90s. A mí me toca hacer la remodelación y la expansión de todo, de lo que hizo Helmut y de lo que hizo Charles Murphy. De lo que hizo Charles Murphy en los 50s y de lo que hizo Helmut en los 90s. Le agrego 42 pies al terminal, le hago una transformación completa a los interiores y le pongo una fachada que la verdad es que es punta de lanza en términos de ingeniería. Tiene cables embebidos horizontalmente en los paneles del cristal. Es una fachada que por el efecto del viento se puede mover hasta 500 milímetros. Está montada en unos cables que tienen unos resortes que la tienen todo el tiempo en tensión. Es realmente una fachada extraordinaria. Esto lo hice en colaboración con unos ingenieros alemanes con los que tengo 20 años trabajando. Werner Sobeck es un muy buen amigo, es un gran ingeniero, y con él también llegué a hacer el Estadio de los Diablos Rojos en la Ciudad de México. Algunas imágenes del proyecto. Al haberle agregado estos 42 pies, le agregamos esta cubierta que conecta las tres terminales y que le crea una idea muy unificada al proyecto. Aquí ven algunas imágenes del interior, de lo que significó esta renovación, cómo mejoramos la circulación vertical. Aquí pueden ver, si ponen atención, en la parte baja de la imagen, se ven estos elementos que tienen en tensión a la fachada. Y bueno, en términos de la experiencia aeroportuaria, de planes maestros, pues les decía, tengo Bonn, en donde la pista tenía 3.8 kilómetros de longitud, el terminal tenía 300 metros de longitud. Aquí ven la imagen. Este es el edificio que diseñamos para Colonia. Si les soy sincero, esta es una imagen que se aproxima mucho a lo que yo diseñé para Santa Lucía. ¿Qué están construyendo? No lo sé. Yo espero que cuando lo inauguren se vea de esta manera, porque lo que yo hice fue realmente algo extraordinario. Y diseñamos hasta el último tornillo de la fachada. Y bueno, estos son algunos planos de Colonia, el aeropuerto de Colonia en su interior. Esto es esencialmente lo que hicimos para Santa Lucía, un edificio con mucha luz natural, desde la cubierta también hacia las fachadas. Realmente Santa Lucía es un pabellón de cristal, pero claro, como les explicaba en un principio, ¿no? Yo les diseñé todos los detalles constructivos, ¿no? De cómo se conecta la columna con la viga, pero no cómo se conecta y perdón que lo diga, ¿no? Pero solamente como lo manda la ingeniería. Pero cómo se debe de conectar cuando intersectas la ingeniería y la arquitectura, y entonces la conexión se convierte en un verdadero arte, ¿no? Así fue como diseñamos Santa Lucía. Como pueden ver, mi trabajo pues no es decorativo, ¿no? A mí en algún momento alguien dijo que el proyecto Santa Lucía parecía un Walmart, y a mí pues me dio mucha risa porque dije, bueno, no entienden, ¿no? Piensan que las cosas bonitas tienen que tener decoración. No, a mí me gusta hacer coches Fórmula 1, no Rolls Royce, ¿no? Yo me dedico a hacer cosas que funcionan y porque funcionan son muy hermosas. Y claro, están detalladas al límite. A mí no me gusta el tema de que las cosas sean pesadas, de que los materiales sean costosos. Yo no considero que eso es buena arquitectura. La buena arquitectura es la que es sencilla, es inteligente, pone atención al manejo de los recursos, a los costos operativos, es fácil de construir. O sea, esas cosas son importantes también en la arquitectura, ¿no? No tienes que tener un terminal de 35 metros de altura para que sea extraordinario, ¿no? Eso me parece que en algunos momentos hay edificios que son muy escandalosos y que eso no los hace mejores, ¿no? Entonces mi agenda en Santa Lucía pues fue muy diferente, ¿no? Esta fue mi propuesta para la T2 en la Ciudad de México. Este era el edificio. Y esto es Tailandia. ¿Se dan cuenta? Pistas de 4 kilómetros de longitud, que eso es lo que tiene Santa Lucía. Realmente, eso sí lo vi en televisión, es lo único que sí puedo testificar. Las pistas las han hecho extraordinariamente bien los ingenieros militares. O sea, son pistas... El general Vallejo, que está a cargo del proyecto, ha mencionado que las pistas de Texcoco iban a ser de asfalto. Y eso iba a ser realmente un error en un suelo como Texcoco. Iban a tener que estarlas reparando y reparando y reparando, y eso iba a ser un saqueo, ¿no?, a México. Iba a costar mucho dinero. A mí eso no me consta, son comentarios del general. Lo que sí sé es que en Santa Lucía las pistas son de concreto y son de muy alta calidad. Y tienen longitudes
para manejar las aeronaves más grandes. Y esto, pues, obviamente es muy similar a lo que se hace en proyectos en muchas partes del mundo, como es el caso de Tailandia. Este proyecto para mí, pues, es muy importante porque, pues, fue realmente mi prueba de fuego, ¿verdad? De hacer un aeropuerto inmenso, de alta tecnología, en presupuesto, en tiempo, que no fuera decorativo, que fuera hermoso porque funciona, y bueno, tiene elementos muy interesantes, ¿no? Como van a ver más adelante, ¿no? Es una terminal realmente espectacular en su escala, en su arquitectura, en su construcción. La mano de obra con la que nos enfrentamos es muy similar a la mano de obra mexicana. Para mí eso fue realmente algo extraordinario, porque si esto lo viéramos en un día, dices, ¿cómo lo lograron, no? Y realmente fue un compromiso extraordinario de los contratistas, de los ingenieros, de los arquitectos. Fue algo maravilloso. Aquí está lo que les decía. Miren, el edificio terminal se apoya en 4 megacolumnas. El claro es de 145 metros en la dirección más larga. Y bueno, tienes este pabellón de cristal que tiene unas columnas de acero que soportan exclusivamente el cristal, ¿no? Toda la cubierta está soportada por estas 4 megaestructuras. Aquí pueden ver el plano de este aeropuerto, la escala gigantesca que tiene. Miren nada más la altura, ¿no? Y la altura aquí está asociada no con una extravagancia del arquitecto, sino con una terminal multinivel, ¿no? Que aquí era muy importante por el tema del suelo. No podíamos enterrar el tema del manejo del equipaje. Lo tuvimos que elevar. Y eso pues nos elevó el nivel de llegadas. Y eso pues nos elevó el nivel de salidas, ¿no? Y obviamente tienes un mezanín para todo el tema de transferencia cuando tienes control de pasaporte. Entonces fue una terminal que terminó creciendo mucho en su altura por las condiciones del suelo al que nos estamos enfrentando, ¿no? Aquí ven la escala del edificio, ¿no? Es gigantesco, ¿no? Y bueno, integramos incluso elementos artísticos al proyecto. Estas luces que ven en azul en el terminal, cuando no hay tráfico son azules, cuando hay mucho tráfico se van transformando del azul al rojo. Tenemos sensores que van midiendo la intensidad del tráfico en estos viaductos de acceso, y la iluminación te va de alguna manera hablando. Entonces no son simplemente máquinas, ¿no? Sino son realmente edificios en donde tenemos la oportunidad de comunicar muchas cosas. Pueden ver aquí la escala del edificio, realmente es impresionante, ¿no? La escala, y por eso tomó tanto tiempo. Y este fue un proyecto para mí muy bonito porque, igual que en Santa Lucía, diseñamos todo. Diseñamos la señalización, la iluminación, los mostradores de documentación, todo el mobiliario fijo, todo lo diseñamos igual que en Santa Lucía. ¿Lo están construyendo así en Santa Lucía? No lo sé. Yo no formo parte. Aquí pueden ver algo muy interesante. Estos elementos que ven aquí en el frente de la imagen son difusores. Lo que está sucediendo aquí es que estamos enfriando la losa. En Tailandia no necesitamos calefacción. El aire frío irradia y a través de estos difusores lo empezamos a esparcir a muy baja velocidad, y es un sistema de acondicionamiento térmico increíblemente eficiente, porque, como ustedes saben, y lo pueden ver en la Terminal 2, el aire acondicionado está allá arriba, ¿no? Y tienes unas cosas, unos ductos, y empujando el aire a 8 metros de altura, pues no tiene sentido, ¿verdad? El aire lo tienes que empujar donde está la gente, no donde no hay nadie, porque donde no hay nadie, entonces te va a tomar mucho más esfuerzo llevarlo a donde está realmente la gente, ¿no? Y los consumos son altísimos. En ese sentido, este proyecto pues fue muy innovador. Trabajamos con arquitectos paisajistas que integraron todo el paisaje, lo mismo que en Santa Lucía. Traje un arquitecto paisajista regiomontano extraordinario. Hicimos diseños muy hermosos de paisaje de la Plaza Mexicana. Otra vez, espero que se realicen, no lo sé. Estos son los interiores de Tailandia. Aquí ven la cubierta textil de triple capa, mucha luz natural, el manejo de pavimentos de alta calidad. En un aeropuerto no puedes poner materiales cerámicos ni tonterías de ese tipo. Tienes que poner materiales de alta calidad, terrazos, ¿no? Materiales que requieran bajo mantenimiento y que, claro, que tengan una imagen, ¿no? Que te hable de la cultura del lugar en donde estás. No simplemente un piso cerámico, una loseta de 60 por 40, ¿verdad? De porcelanato, una tontería así. Tienen que ser realmente cosas de muy alta calidad.
Y esto fue pues lo que hicimos aquí. Estas son las salas de abordaje de Tailandia. Como pueden ver, pues este edificio es realmente una catedral, ¿no? Realmente tiene mucha luz natural, está construido pues con toda la mano. Y bueno, aquí está el concepto de acondicionamiento térmico del edificio. Esto lo hicimos en colaboración con un estudio alemán que se llama Transolar. El fundador es un buen amigo mío, Matthias Schuller. Tenemos 20 años colaborando en muchos proyectos también. Y bueno, algunas imágenes del proyecto. Esta fue mi propuesta para el aeropuerto de Guadalajara, que no quedamos seleccionados. Esto es algo reciente. Como pueden ver, es una arquitectura muy modular, muy racional. Esta fue una propuesta para un aeropuerto en la península, también en la Ciudad de México. Desafortunadamente tampoco tuvimos la suerte de quedar en él. Esta fue mi propuesta del aeropuerto de Vietnam, lo que les explicaba de este gran pabellón con esta ciudad en su interior. Y lo que les explicaba hace un momento, ven lo que es azul, esa es la zona de documentación. Y bueno, lo que ven aquí pues es toda la zona de comercial y de jardines y de cines y entretenimiento y qué sé yo, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha especulado mucho de que por qué trajeron a Francisco a hacer esto, ¿no? Y que cómo. Pero bueno, creo que la experiencia es muy clara, ¿no? Hemos hecho muchas cosas y sabemos hacer esto, lo hemos hecho muy bien. Esta fue mi propuesta para Texcoco, que pues ahorita no me estaciono mucho, pero sí era un proyecto muy modular, traíamos un concepto muy innovador de cimentación y era súper innovador en el manejo de los recursos, ¿no? El manejo de iluminación natural, acondicionamiento térmico. Muy bien, pues llegamos a Santa Lucía. Este es el primer boceto que yo hago cuando me hablan de este proyecto. ¿Y por qué? Otra vez, ¿no? Regresamos al tema de esta forma, ¿no? Pues esta es una forma, vamos a llamarle arquetípica de aeropuertos, ¿no? Está el aeropuerto que es lineal, ¿no? Con un edificio terminal al centro. Y la razón por la que yo escogí esta figura no fue un capricho, ni tampoco fue porque del menú de aeropuertos dije, la escogí porque era la más fácil de hacer. Eso no tiene sentido, ¿no? Número uno, evidentemente es muy eficiente, pero número dos, nos daba la oportunidad de fasear este proyecto en 3 fases de una forma muy eficiente y muy inteligente. Imagínense que el ala del lado derecho de la imagen, imagínense que a esa ala le cortan la punta que se ve al fondo, que tiene como ese absceso, le cortan esa punta y hacen que este edificio sea simétrico. Eso es lo que están construyendo en fase 1. Ahora imagínense que eso le hacen un espejo y lo ponen del otro lado. Esa sería la segunda fase. Y luego imagínense que a eso le agregan esas puntas que les explicaba hace un momento que le quitamos a uno de los terminales. Esto es lo que nos da un aeropuerto de 54 millones de pasajeros. Entonces, yo partí de esta figura porque dije, esta es la forma de lograr fasear este edificio para que siempre se vea completo, que no se vea que le falta algo, ¿no? Que hiciste una parte y que no lo pudiste terminar. Hay que hacer una fase completa, luego podemos hacer un espejo y luego a los espigones, ¿no? A estos brazos, a las alas de abordaje, les agregamos las puntas y llegamos a 54 millones. Como les digo, mi proceso pues es muy manual. Aquí pueden ver un boceto del año 2018, enero, 31 de enero, yo todo lo documento y empecé a hacerme este planteamiento de estas estructuras muy modulares, ¿no? Estructuras muy tridimensionales, muy modulares, y empecé a pensar en cómo resolver este tema de cómo documentas toda la logística del movimiento del aeropuerto, porque eso pues obviamente nos determina. Los aeropuertos son máquinas, ¿no? O sea, yo de veras se los digo con total, no humildad, pero francamente honestidad, ¿no? O sea, cuando tú pones a un arquitecto a hacer un aeropuerto y nunca ha hecho uno, pues se pierde mucho el tiempo. Cuando tú ya lo has hecho, ya sabes cuáles son los factores que van a determinar que esto sea eficiente, que sea funcional, ¿no? Y eso pues, lo he hecho yo tantas veces que lo conozco. Entonces, cuando yo me pongo a dibujar algo así, pues no es un boceto al aire, es un boceto que está
de alguna manera enmarcado por criterios técnicos que yo conozco muy bien y que sé que son muy importantes para que esto sea funcional. Algunas imágenes iniciales, ¿no? de lo que nos empezamos a imaginar. Yo originalmente la cubierta no me la había imaginado con bóvedas, tenía unas pirámides, estaba realmente hermosa la cubierta, pero pues la Sedena decidió hacerla en bóvedas, ¿no? Yo estaba todavía, formaba parte del proyecto. Yo me opuse, en algún momento les dije que era mucho más eficiente hacer pirámides, estructuralmente es un elemento más estable, más fácil de construir y obviamente tiene esa relación con México, ¿no? Que no es muy directa, pero que de alguna manera es un elemento iconográfico, ¿no? en nuestra cultura. Pero bueno, aquí ven, este es el edificio en 54 millones de pasajeros, teníamos un hotel, este espacio central tenía estos grandes canopies, ¿no? Estas grandes cubiertas, y que cubre una estación intermodal a donde llega un tren, un estacionamiento, una estación de autobuses. O sea, esta es una terminal de primer mundo, ¿no? Yo quiero contarles algo que es importante. Este proyecto, yo no sé cómo llegó a los ojos de los directores de una de las aerolíneas más importantes de Estados Unidos, y me hablaron y me dijeron, Francisco, este va a ser un gran proyecto para México. No hay una terminal en Estados Unidos que realmente se acerque a esta calidad arquitectónica y a este nivel de funcionalidad y de eficiencia, ¿no? Estamos realmente impresionados. Y esto es algo que para mí fue muy importante, porque cuando un proyecto se politiza tanto, como ha sucedido con este proyecto, pues se dicen muchas tonterías, ¿no? Imagínense ustedes, todos los proyectos grandes. Yo ahorita acabo de terminar la Casa de Bolsa de Shanghai. Es mi proyecto más grande. Es más grande que Texcoco, para que me entiendan. Texcoco son 240,000 metros cuadrados el edificio terminal. La Casa de Bolsa de Shanghai tiene 550,000 metros cuadrados. Lo acabo de terminar. No se imaginan lo que fue para mí estar haciendo un proyecto tan enorme en una cultura tan diferente a la mía, en China, en donde yo no tengo control con los medios, yo no hablo el idioma. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido si ese proyecto lo hubieran politizado? Bueno, yo creo que a mí me hubieran crucificado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como el proyecto no estaba politizado, todos los problemas del proyecto se quedaban en el proyecto, como siempre pasa en un proyecto, y se resuelven en el proyecto, ¿no? Pero cuando un proyecto se politiza, pues bueno, siempre sale la ignorancia a decir que los estudios aeronáuticos, no sé qué, y el suelo de no sé qué. Y la verdad es que, siento decirlo, pero los medios no se caracterizan por hacer investigación. Francamente, con excepción de algunos y muy pocos periódicos, uno en particular en México, que no quiero mencionar, que considero que sí hacen periodismo de investigación, y otro en Estados Unidos, hay muy pocos periódicos que realmente se dedican a llegar al fondo de las cosas para presentar realmente información que tiene sentido y que se puede ser juzgada desde un punto de vista técnico, ¿no? Todo es crear, mover, ¿no? al público a creer una cosa y otra, y todo el mundo habla y realmente nadie sabe. Entonces sí les puedo decir que aquí Santa Lucía está diseñado con un estándar internacional altísimo, altísimo. O sea, yo no hubiera aceptado formar parte de este proyecto con el prestigio que yo tengo, la verdad, y con las cosas que yo he hecho. ¿Para qué? ¿No? Yo llegué a ayudar a mi país porque quiero a mi país, porque considero que era importante que México recibiera un gran proyecto, pero que era importante que también México entendiera que tenemos que hacerlo diferente, que no venimos a despilfarrar, que venimos a hacer algo congruente, sencillo, inteligente, sensato, ¿no? Y esa fue mi misión. Aquí está más explícitamente representado lo que les platicaba hace un rato. La imagen que ven en la parte superior es la fase 1. Santa Lucía, lo que decidimos en este proyecto fue que las pistas estuvieran a 1,600 metros de distancia. Y ese fue un número que no se imaginan. Nos pasamos semanas, más de 100 personas en reuniones discutiendo el posicionamiento de estos elementos, y que si el cerro, y que si esto, y que si el otro, y todo esto formaba parte de la ecuación. Ingenieros aeronáuticos, había un grupo francés prestigiosísimo, son los mejores del mundo que hacen estudios aeronáuticos. Esos fueron los que trajo México a hacer estos estudios. Estaba ADPI, que es Aeropuertos de París, que es de las empresas de planeación
de aeropuertos más prestigiosas del mundo. Yo competí contra ellos en Tailandia, ellos quedaron en segundo lugar. O sea, había un equipo extraordinariamente competente. La Sedena tenía un gran equipo de ingenieros. Entonces, cuando llegamos a la conclusión de que íbamos a separar a 1,600 metros, es porque dijimos, eso es lo que nos va a dar el tráfico óptimo de la terminal a las pistas y nos va a dar el crecimiento óptimo para que este proyecto tenga un gran futuro de desarrollo. Lo que ven en fase 1 son 20 millones de pasajeros, lo que ven en fase 2 son 54 millones de pasajeros y lo que ven en fase 3 son 84 millones de pasajeros. Esa es la capacidad que tiene ese desarrollo en sus primeras 3 fases, ¿no? Y obviamente, si tomamos la fase completa, la última imagen, y donde tenemos este título de en fase 3, imagínense que ahí empezamos a hacer terminales satelitales, es decir, edificios perpendiculares al terminal. Es así como logramos una capacidad futura de hasta 160 millones de pasajeros, que es lo que tiene Atlanta. Atlanta no maneja 160, maneja 100, pero es el concepto aeroportuario de Atlanta, ¿no? Que es un edificio terminal con terminales satelitales, ¿no? Muy bien. Aquí ven algunas imágenes ya de cuando empezamos a desarrollar el proyecto más a detalle. Este tema muy importante de la Plaza Central, que yo les comentaba, a mí me parece que esta es una oportunidad muy importante para tener una zona comercial significativa, flanqueando esta estación intermodal, ¿no? Donde está el tren, los autobuses, los Uber, los taxis, el estacionamiento VIP. Todo eso está debajo de esta gran estructura central. Como saben, a mí me tocó hacer, en colaboración con mi gran amigo Alonso de Gray, el Estadio de los Diablos Rojos en la Ciudad de México. Y bueno, pues francamente, pues el reto de Santa Lucía no era nuevo para mí, ¿no? De hecho, Santa Lucía no es mi proyecto más grande, francamente. Es uno de los más grandes, pero es más grande. Y el Estadio de los Diablos Rojos, pues fue muy importante para mí porque evidentemente era llegar a México a hacer una obra de gran calibre, ¿no? Con esa estética. Si se fijan, es muy similar el diseño de la cubierta, pero se dan cuenta, Diablos Rojos, como no está politizado, todo el mundo, no, hombre, es que es precioso, es que, bueno, vino el presidente de Ligas Mayores y dijo, no, hombre, es que este estadio va a redefinir la tipología de estadios, es extraordinario, pero como Santa Lucía está politizado, no, es que la cubierta parece nave industrial. Bueno, pues así es, ¿no? Cuando algo se politiza, la verdad es que las cosas, no se habla de las cosas con objetividad, ¿no? Esta es la cubierta del Estadio de los Diablos, que yo espero que así se vea en algún momento en Santa Lucía. Esta es iluminada de noche. No es una copia tampoco, pero bueno, mi arquitectura es muy angular, ¿no? Yo no soy muy apegado a las curvas, ¿no? A mí me gustan las formas más racionales, quizá más agresivas, ¿no? Y bueno, aquí ven el plano de Santa Lucía en la fase, vamos a decir, completa, de 84 millones de pasajeros. El edificio tiene, ven ese espacio amarillo que conecta las dos terminales, es un pabellón, bueno, es muy grande, que tiene restaurantes, tiene un restaurante con vista al campo aéreo. O sea, es un poco regresar a ese concepto de cuando a mí me tocó de niño, ¿no? Antes de septiembre 11 y todas esas locuras, que pues ibas al aeropuerto a despedir a tus amigos y te quedabas un ratito, te tomabas algo, o los ibas a recoger y había un lugar donde podías esperar y veías que los aviones aterrizaban y llegaban, y toda esa experiencia, tratamos de regresar un poco a eso en Santa Lucía, ¿no? De hacer un proyecto. Aquí ven, este es el viaducto de acceso, es un pabellón de cristal. Les puedo decir que el cristal que puse en el aeropuerto de Colonia, en Alemania, no le pide absolutamente nada al cristal que especificamos para Santa Lucía. Es un cristal de triple capa, de alto rendimiento, de altísima especificación, ultra claro. No tiene manguetes de aluminio en el exterior, eso acorrienta las fachadas tremendamente, son fachadas de silicón. O sea, realmente el diseño, ¿no?, que nosotros hicimos es realmente totalmente de primer mundo y de alto nivel, ¿no? Así fue como se entregó esto. Aquí pueden ver, no tenemos ni siquiera arañas sujetando el cristal, son clips de compresión, que se fue una pequeña invención de nosotros por ahí del 1999, y de hecho así construí un pabellón en Oaxaca. El interior del terminal, pues bueno, sí,
como era un edificio que tenía que ser modular, porque se tenía que construir en 2 años, que quiero que sepan que 2 años por un aeropuerto es un tiempo absolutamente récord. Yo creo que no hay un aeropuerto en el mundo de 20 millones de pasajeros que se haya construido en 2 años. Es verdaderamente algo extraordinario lograr eso. Entonces, a mí como arquitecto, cuando me hablan y me dicen, oye, el presupuesto es este y tienes 2 años, ¿qué creen que me tocaba hacer? ¿Claros de 150 metros? Pues evidentemente que no, ¿verdad? O voladizos de no sé cuántos, evidentemente no. O alturas de, pues no. Yo creo que la responsabilidad del arquitecto es responder también a su presupuesto y a su tiempo, y responder con un proyecto que tenga sentido. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es el módulo? Que eso yo lo conozco perfectamente bien y se los voy aquí clase gratis, ¿no? El módulo perfecto de planeación de un aeropuerto, 18 metros. Los aeropuertos se planean en 9, 18, 36, 72 metros. Ese es el módulo más eficiente. ¿Por qué? Porque es así como están diseñados todos el tema de equipajes, el paso por seguridad. Puedes empezar con tonterías de voy a hacer un claro de 3.5 porque me gusta. No, eso no tiene sentido aquí, ¿no? Entonces, pues claro, hice un claro de 18 porque es muy eficiente y empezamos a crear estos módulos. Aquí ven que pues son fáciles de construir, rápidos de construir. Como pueden ver, regresando al punto del detallado, diseñamos estas columnas muy esbeltas que terminan en punta de lápiz. Creamos esta estructura que tiene esta forma como de petate, ¿no? Un poco vernácula, ¿no? O sea, los elementos de soporte, estas cubiertas van en diferentes direcciones, creando un poco esos patrones mexicanos, pero de una manera muy moderna. Claro, otra vez les digo, yo no sé qué están construyendo, no sé cómo lo están pintando, no sé si utilizaron acero inoxidable, eso no lo sé. No sé si pusieron terrazos blancos como están aquí o van a poner losetas cerámicas amarillas. Eso yo no lo sé, ¿no? Yo lo que hice es lo que ven aquí y es lo que yo entregué en mayo del 2020 y son planos que tengo registrados y que prueban, ¿no?, que actuamos con total profesionalismo y que hicimos un proyecto de primer mundo para México. Algunas imágenes del interior. Este es llegando del acceso de la Plaza Mexicana al edificio terminal. Teníamos estos elementos muy bonitos, textiles, tenemos estos skylights, ¿no? Estos tragaluces en la cúspide de las cubiertas, y teníamos estos textiles que reflejaban la luz de una forma muy homogénea, ¿no?, y muy sutil. A mí no me gusta ver la iluminación, a mí me gusta que los espacios emanen luz, ¿no? Entonces teníamos estas grandes candelabros que estaban aventando iluminación a estas textiles, y la luz natural al mismo tiempo durante el día pues hacía que la iluminación natural se haga muy, muy difusa y profusa en el espacio, ¿no? Salas de abordaje, el terminal desde el exterior. Yo cuando veo el edificio que me tocó hacer en Colonia, pues es prácticamente, podía ser un hermano, ¿no?, de este edificio en términos de, pueden ver los prepuentes de abordaje, ¿no? Antes de llegar a los gusanos son de cristal, la iluminación, ¿no? Pues, todo hecho pues, con toda la mano, bueno, diseñado con toda la mano. Este es el vestíbulo de llegadas, mucha luz natural. A mí me gustan mucho los materiales industriales, ¿no? Yo no soy un arquitecto que le guste la decoración para nada. Para eso están los decoradores interiores. A mí me gusta que los espacios interiores sean arquitectónicos. Vean nada más, o sea, yo les pregunto a ustedes, ¿han recogido su equipaje en un espacio así? Yo sí, en Tailandia, ¿no? Y digo, bueno, dicen tantas cosas, y yo digo, bueno, ¿que no han visto las imágenes? Bueno, a lo mejor no se las han enseñado, no lo sé, pero esto fue lo que diseñamos para México. O sea, yo la verdad es que no he estado en un aeropuerto tan verde. O sea, yo les propuse hacer estas 2 terminales conectadas por esta plaza gigantesca. Creo que sepan que la plaza es más grande que el Zócalo. O sea, y la idea viene muy inspirada en que pues, la importancia de estos elementos de las plazas en la cultura mexicana, ¿no?, que son nuestros espacios de intercambio, donde se desarrolla la cultura, ¿no?, se ha desarrollado la cultura comercial de nuestro país. Y entonces yo dije, bueno, hacemos esta gran plaza, le ponemos mucha vegetación al entorno, hacemos que el acceso al aeropuerto, imagínense qué bonito, en lugar de que te dejen y que veas el mugrero del taxi, te estás bajando y el puesto y no sé qué, oye, no, aquí llegas, te estacionas y sales a estos espacios verdes,
con estas cubiertas hermosas de ETFE, ¿no? Pasas por este espacio intersticial en donde pues obviamente no debe de haber puestos, no debe de haber cosas, y entras a un pabellón de cristal como pocos en el mundo, ¿no? Esta era la calidad del espacio de lo que diseñamos. Ahora, bueno, si la Sedena me hace el favor de mandarme unas imágenes de lo que están construyendo, pues ya lo podría juzgar. Pero yo estoy realmente muy contento y me siento muy orgulloso del resultado arquitectónico, del proyecto ejecutivo, ¿sí? Lo demás no lo sé. Y bueno, el edificio de noche, ¿no? Que es una experiencia también interesante. Trabajamos con una diseñadora de iluminación mexicana extraordinaria, que también integramos algunos conceptos de iluminación dinámica al proyecto. Aquí pueden ver mi involucramiento en los... No termina en el diseño, yo no soy ese tipo de arquitecto, ¿no? Yo he hecho edificios avanzadísimos en Alemania, el corporativo de Deutsche Post, los laboratorios de Bayer, los laboratorios de Merck en Ginebra, Suiza. Son edificios que se abren cubiertas con gatos gigantescos, que las fachadas respiran, que no hay aire acondicionado en los techos. O sea, son edificios realmente muy avanzados. Entonces, todo ese know-how, todas esas ideas de alta tecnología, las trajimos a Santa Lucía, ¿no? Y así fue como lo diseñamos. Aquí ven, se fijan, esta era cuando teníamos esas pirámides. Aquí está el elemento piramidal, cómo se ensamblaba, cómo se estructuraba, cómo se montaba, los elementos centrales de la Plaza Mexicana, el diseño de la torre de control también. Yo no tuve nada que ver con el diseño interior, con la planeación de la torre de control. Ese es un tema que decidieron que lo hiciera una agencia especializada. Yo simplemente diseñé el exterior, ¿no? Su geometría y estos paneles que me parece que son muy mexicanos y están inspirados en este instrumento de guerra, el macahuitl, y de ahí surge un poco esta forma, ¿no? Es un panel de metal perforado que está iluminado en el interior y pues creo que va a ser muy bonito. Pueden ver aquí el diseño de paisaje. Me traje este diseñador de paisaje regiomontano, Diego González, gran amigo, gran arquitecto, hemos trabajado en muchos proyectos juntos. Le dije, Diego, quiero algo muy mexicano. Entonces la idea es que llegáramos y nos sintiéramos muy en el Valle de México, ¿no? Magueyes, ¿no? Unos grandes sembradíos, ¿no? de especies mexicanas, algo desértico, pero con mucho verde, de nopales, magueyes, que te sientas en México, ¿no? Esta es la única foto, francamente, que yo tengo de lo que se ha construido. La encontré en el interior de mi oficina, me la hicieron llegar. Yo lo que veo aquí es que, bueno, al menos el aspecto de modularidad de la obra sí lo están respetando y van en esa dirección. Otra vez, yo quiero hacerles mucho énfasis, yo hago edificios Fórmula 1. A mí me encanta llegar al punto en el que yo puedo contar las partes que forman mis edificios. A mí esa idea me obsesiona. Yo hice un pabellón en Oaxaca que les puedo decir tiene 8 columnas, 16 cables. O sea, yo así pienso. Esa es la arquitectura que a mí me emociona, ¿no? En donde yo puedo, y todo tiene una razón y todo tiene una función. Eso es lo que a mí me mueve. Estos son fotografías de detalles constructivos de edificios que he hecho en diferentes partes del mundo, y esto me encanta presentarlo porque realmente, sí les digo, si llegan a Santa Lucía y no les gustan los detalles de conexiones, de cómo está conectado una cosa con la otra, pues no hablen conmigo, porque yo lo hice como lo que ven aquí, ¿no? O sea, todos los detalles constructivos estuvieron absolutamente diseñados. Bueno, quiero que sepan que mi oficina diseñó las juntas sísmicas. Ese nivel de experiencia tenemos. Todo el diseño de juntas de cubierta, de fachada, de losas, porque estos son edificios que se van a mover cuando tengamos un sismo. Una de mis grandes aportaciones al proyecto, y lo digo con orgullo siendo arquitecto, es que en algún momento les dije, este edificio no puede tener diagonales, tiene que tener aisladores sísmicos. Y claro, la Sedena ya lo había estudiado, y en equipo logramos que eso sucediera. Creo que va a ser el edificio más grande de Latinoamérica con aisladores sísmicos. Esto es algo extraordinario para México, ¿no? De lo que nos debemos sentir orgullosos. En fin, algunas imágenes de detalles constructivos. Espérenme tantito que algo pasó aquí. Permítanme un instante. Pues bueno, creo que con esto podemos entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Este es el pabellón que les digo que hice en Oaxaca. Este proyecto ganó el premio al edificio más sostenible de Norteamérica.
Competí contra 800 proyectos de Canadá, México y Estados Unidos, y este pequeño edificio en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca se llevó el primer lugar. Tiene geotermia, enfriamiento por evaporación, todos los herrajes los hicimos en Oaxaca, todo el acero se habilitó en Oaxaca, solamente el cristal llegó de Puebla. Todo lo demás fue made in Oaxaca, algo extraordinario, ¿no? Cómo construir en una cultura donde hay low tech, algo súper high tech que llega a ganar un premio tan importante, ¿no? Esta es una de las fachadas que les digo, este es el laboratorio de Bayer en Leverkusen, que me toca hacer también, y que tiene una de las primeras fachadas dobles en el mundo. Es un edificio súper sofisticado, es completamente automatizado en cómo reacciona al sol y al exterior, no tiene ductos de aire acondicionado, o sea, es un edificio extremadamente sofisticado. Esta es una planta de generación de energía aquí en Chicago. Como pueden ver, bueno, sí hay gente que dice, no, es que Francisco vino aquí a hacer una obra industrial. Bueno, pues sí, es que ese es mi trabajo y me siento orgullosísimo de ello. Merck, en Ginebra, en Suiza, el elemento más significativo, lo pueden ver, es esa cubierta al centro que tiene estos gatos hidráulicos inmensos y un contrapeso que hacen que esta cubierta sea operable y que en la buena época del año el atrio no se tenga que acondicionar y funcione de una forma pues, más sostenible, ¿no? Con bajos consumos energéticos. Esta fue una cubierta que hice en Tokio. Es la entrada a la estación de tren con más tráfico en la estación Marinucci. Y aquí me hice esta era la imagen que yo tenía para Texcoco, a propósito de todo. Yo cuando hice Texcoco, yo quería hacer un aeropuerto completamente textil, que fuera ligero, que le metiera un montón de luz natural, no, que no fuera costoso, en fin. Y esto pues finalmente no lo hice en México, pero lo terminé haciendo en Tokio. Esta es una cubierta que es completamente plana, es la primera cubierta plana textil en el mundo y me puse a estudiar mucho la idea, cómo se estructuran las cubiertas de los veleros de carreras y esa fue la tecnología de transferencia que traje para hacer esta cubierta aquí. Este es el corporativo de Deutsche Post en Alemania, que muy parecido al proyecto de Bayer. Esta fue mi primera doble piel en colaboración con Helmut y también es un edificio extraordinariamente avanzado. Bueno, pues para cerrar los quiero invitar, tengo esta exhibición con 30 proyectos de mi trabajo en el Museo Metropolitano de Monterrey, abrió el 18 de junio, cierra en septiembre 21, creo que está interesante, hay proyectos construidos, hay proyectos en construcción, hay proyectos que esperemos que se construyan, hay proyectos que no se van a construir. Y la última que les quiero dar es que se viene un libro, la oficina, bueno, una casa de editorial alemana me va a publicar mi trabajo, se va a llamar, el libro se llama Progresiones, ya está en impresión y sale en septiembre. Entonces, y viene, bueno, un poco la filosofía del estudio y muchos proyectos. Y bueno, espero que lo encuentren interesante. Bueno, pues si quieren, abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Excelente, arquitecto. La verdad es una conferencia bastante fascinante e interesante. Y sí, si nos permite leer alguna de las preguntas que anteriormente nos han hecho llegar. Roberto de la Luz pregunta, fecha en la que se concluye el aeropuerto para comenzar la operación. Pues mira, eso no depende de mí. Yo lo que sé es lo que saben ustedes en los medios. Y se ha hablado de marzo del 2021 como la fecha de inauguración del proyecto. Como ustedes saben, un proyecto tan complejo como este toma mucho tiempo arrancar, ¿no? En Tailandia nos pasamos 6 meses probando sistemas y asegurándonos que todo funcionara como debe funcionar. Entonces, pues yo no sé realmente si en el marzo del 2022 va a estar operando, ¿no? Pero, pues bueno, ese es algo que no puedo especular, yo lo desconozco, ¿no? No formo parte de la obra. Yo desde mayo del 2020 yo realmente no tengo injerencia en el proyecto. Desafortunadamente. Nidia Ortega, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, pregunta, ¿cree que haya sido una mejor opción ubicar el aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía? Mira, esa es una pregunta muy compleja, ¿no? Y en eso nos llevaría a otra presentación, ¿no? Y hablar de eso pues, es especular, porque es algo técnicamente tan complejo que es muy difícil
de dar un juicio. Lo que sí te puedo decir así, y esto es muy, muy claro, muy sencillo, es que Santa Lucía, si se conecta bien con la ciudad, ¿no? Si tiene un tren directo, como por ejemplo Pudong. Tú en el aeropuerto de Pudong, en Shanghai, tú te tomas un tren que va a 470 kilómetros por hora, toma 8 minutos y 10 segundos llegar del aeropuerto a la ciudad, ¿no? No tiene paradas. No, bueno, eso es una maravilla, ¿no? El aeropuerto puede estar donde quieras, ¿no? Entonces, si Santa Lucía tiene una estrategia, que yo la propuse, una estrategia de interconectividad con la ciudad eficiente, está muy bien, ¿no? La distancia no es un tema. El tema del suelo en Santa Lucía, pues sí es mejor en Texcoco, ¿no? Porque en Santa Lucía a 12 metros tienes un suelo firme y en Texcoco, pues no. Yo el Estadio de los Diablos Rojos, que lo construimos muy cerca en el mismo suelo de Texcoco, los pilotes los hincamos a 54 metros de profundidad. ¿Se imaginan ustedes el costo de eso? En un aeropuerto, no, pues en tierras, ¿qué te gusta? $2 billones de cimentación, ¿no? Y eso, pues me parece que no era muy responsable. Pero otra vez, yo desconozco los detalles de Texcoco y será muy responsable hablar de cosas que yo no conozco. De esas dos cosas sí puedo hablar porque las conozco. Vale. Medardo Burgos, agremiado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, tiene la siguiente pregunta. ¿Existe un estudio de espacios aéreos y su correlación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Y 2, también si existen interconexiones terrestres. Mira, sí, yo fui testigo de los estudios que hizo esta agencia europea, ¿no? Que son los mejores del mundo. Estuvieron en las mismas salas de reuniones que estuvimos nosotros, ¿no? Presentando sus análisis. Estudios sí hay, claro que los hay. Y los estudios demuestran que esto es factible, ¿no? Si no, esto no se hubiera hecho. Esto hubiera sido una tontería, ¿no? Entonces, eso existe. ¿Qué profundidad tienen? ¿Cuáles fueron las conclusiones al final? ¿Qué se tomó de los estudios? ¿Qué no se tomó? No lo sé. ¿Que se han hecho? Sí se han hecho. Que en mi presencia algunas cosas se demostraron que eran muy importantes para que esto avanzara, sí. Y la segunda pregunta fue... si se habían propuesto interconexiones terrestres. Mira, el tema de interconexiones es un tema muy particular, porque si tú te pones a pensar, las líneas aéreas no quieren operar en diferentes aeropuertos, eso no es lógico. O sea, una línea aérea seria no va a querer tener aviones en Santa Lucía y aviones en Ciudad de México. Entonces nunca va a ocurrir realmente que vas a llegar en un vuelo de Volaris a la T1 y luego vas a salir 2 horas después de un vuelo de Volaris en Santa Lucía. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. O sea, los aeropuertos tienen sus propias estrategias de cómo manejan sus conexiones internamente, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de interconexión entre aeropuertos, se hicieron estudios que determinan que eso no es tan importante, porque lo que está pasando normalmente es que tú llegas por Aeroméxico y conectas con Aeroméxico, ¿no? O sea, la idea es mantener una operación en un lugar y una operación diferente en otro. Entonces, ese tema es muy secundario en base a los estudios. Muy bien, arquitecto. Tenemos otra de Jorge Olivares, que es miembro de la Academia de Arquitectura, y quiere saber si usted forma parte de la Academia de Arquitectura Mexicana. Sí, claro, orgullosísimo miembro del colegio. Tengo muchos años de pertenecer a él y bueno, tratamos de participar, de entrar a las bienales y todo eso, sí, claro, claro. Excelente. También estoy registrado con RIBA, ¿no? Yo estoy registrado con la Royal Institute of British Architects y obviamente con la Asociación de Arquitectos Americanos. Vaya, arquitecto, es bastante interesante esto. También Enrique Gutiérrez, del Colegio de Arquitectos de México, tiene la duda de cómo afectará a la población circundante y si se tendrán modificaciones en el uso del suelo del Plan de Desarrollo Urbano. Pues mira, es una pregunta complejísima, buenísima pregunta, pero es una pregunta muy compleja. Un aeropuerto siempre tiene impactos muy importantes, ¿no? Que se deben de estudiar, muy, muy importantes. O sea, es por eso
por ejemplo, ahorita que criticamos tanto la ubicación de Santa Lucía, si les soy franco, objetivamente es una buena ubicación, si hay buena conectividad, claro, ¿no? Si tenemos un tren que en 15 minutos nos lleva de Auditorio Nacional o de, ¿no? ¿Qué les gusta? Coyoacán o Azcapotzalco, o sea, si tenemos un tren que nos lleva de volada, sin escalas, que sea seguro al aeropuerto, súper. Mientras más lejos, mejor, porque es lo que quieres. No quieres tener esa disrupción en comunidades, ¿no? Por el ruido, la contaminación. El ruido es un tema en un aeropuerto, ¿no? Vivir cerca de un aeropuerto es un tema, ¿no? Yo realmente tengo compasión muchas veces bueno, no muchas veces, tengo compasión por la gente que trabaja en los aeropuertos, que en algunos casos deciden vivir cerca del aeropuerto porque es muy conveniente, pero su vida es de mucho menor calidad. Entonces la respuesta corta es claro que va a tener un impacto. No sé cuál es realmente, o sea, es imposible saberlo, ¿no? Pero también hay que pensar de otra manera. Los aeropuertos son polos de desarrollo extraordinarios. O sea, los aeropuertos, yo lo vi en el aeropuerto de Múnich. A mí me toca hacer el plan maestro del aeropuerto de Múnich con mi socio Helmut. Terminamos haciendo un hotel, terminamos haciendo un centro aeroportuario, quedamos en segundo lugar en el proyecto de ese aeropuerto, es que ha seguido creciendo muy mesuradamente, con mucha conciencia, pero ha crecido muy bien. Hicimos un espacio público, que de ahí vino mucho mi inspiración de este espacio público para Santa Lucía, que se ha transformado extraordinariamente. Originalmente era simplemente una plaza como de comida rápida, y ahora lo han convertido, cuando hay Copa del Mundo, por ejemplo, ponen pantallas y ponen sillas. Entonces imagínate qué padre que es un aeropuerto, tienes 2 horas de conexión, está la Copa del Mundo, te sales a echarte una cerveza y te avientas un juego, ¿no? O sea, los aeropuertos llevan consigo esa vida extraordinaria, ¿no? Que claro, llega en algunos momentos a ser muy disruptiva y en otros, pues muy atractiva. Entonces yo espero que Santa Lucía se convierta en un centro de desarrollo urbano muy importante. Muy bien, arquitecto. Lucas Acosta Valente, del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero, tiene una pregunta muy particular que es, ¿qué postura tiene respecto a que no le consideraron durante la construcción de este proyecto? Pues me siento muy decepcionado. ¿Me ven? Sí. Sí, podemos verlo. Perdón, es que algo pasó aquí. Perdón. A ver, pues me siento muy decepcionado, la verdad, porque, bueno, número uno, hay un tema que quiero que sepan. Yo entregué una propuesta completa, porque eso es lo que yo hago. Yo no entregué una propuesta a la mitad, ¿no? Pero evidentemente, pues todo tiene un presupuesto. Y alguien dice, oye, pues nos encantaría que tú hicieras todo, pero pues tenemos este presupuesto. ¿Qué puedes hacer por este presupuesto? Bueno, pues entonces yo me enfoqué a hacer lo que les iba a ayudar más, ¿no? Hacerles la arquitectura, el plan maestro, el diseño de la torre de control, edificios de infraestructura. Y dije, bueno, eso es lo que... O sea, si tienes este presupuesto, esto te puedo dar. Pero les dije, ojalá que más adelante, cuando ya les aprueben la obra y tengan presupuesto para hacerlo todo, me contraten para hacerlo todo. Porque yo los puedo ayudar muchísimo. Yo no soy un arquitecto y lo demuestra en mi trabajo. Alguien me acaba de decir algo que les digo con toda honestidad, yo no lo traía en el radar. Me dijeron, Francisco, ¿será posible que tú seas el único arquitecto mexicano con más de 30 proyectos fuera de México? Y les dije, pues parece que sí. Y nos pusimos a contarlos, resultó que sí. Creo que Legorreta y yo andamos por ahí, ¿no? Y lo que es, la única manera de llegar a hacer esa escala de proyectos en 4 continentes es entregándote hasta el final, ¿no? Asegurándote que todo se haga bien para que todo mundo reciba lo que tiene que recibir por lo que han pagado. Y para mí sí es muy triste, esta pregunta me emociona y me duele, porque es muy triste que ustedes saben, ustedes son ingenieros, arquitectos, nuestros proyectos es como un brazo, es como un hijo, ¿no? No se los puedes andar regalando a nadie para que hagan lo que quieran con ellos. Eso no está bien. Es más, nuestro derecho moral, que eso está en la Constitución mexicana, el convenio de Berna que firma México como parte de la propiedad intelectual, establece
que nuestro derecho moral no es transferible, es irrenunciable. O sea, es un hijo, no se lo puede regalar a nadie, es tuyo para siempre, ¿no? Entonces, digo, lo puedes regalar, pero va a seguir siendo tuyo. Yo no regalé Santa Lucía. Yo hice un compromiso de terminar Santa Lucía. Por temas ajenos a mí, decidieron que yo no continuara, que no tienen que ver con mi experiencia ni con la calidad de mi trabajo, porque no fui el único que no siguió. Los ingenieros aeronáuticos no siguieron, hasta donde tengo entendido, y ADPI, los grandes planeadores aeroportuarios franceses, tampoco siguieron. Y eso para nosotros pues fue muy triste, porque trabajamos en un gran proyecto, colaboramos para hacer algo extraordinario para México y no sabemos qué está pasando. Entonces mi postura es, no estoy enojado, no, estoy decepcionado, porque yo hubiera querido estar ahí asegurándome que la pintura sea el RAL 906 que yo especifiqué, ¿no? Que es casi como el gris de buque de guerra que yo he utilizado en todos mis edificios. ¿Por qué? Porque es de bajo mantenimiento, porque recibe muy bien la luz, porque se ve muy bien, que el cristal sea ese cristal de especificación de 67% de transferencia de luz natural, o sea, todas esas cosas ultra claro, que no se vea verde, o sea, todas esas cosas son muy importantes. La conexión de los elementos, la instalación de los sistemas inteligentes del edificio, de equipaje, o sea, todo eso, pues estoy angustiadísimo. Y no por mí, porque al final yo sé lo que hice y eso yo lo puedo demostrar. Estoy angustiado por mi país, porque México merece recibir excelencia, porque lo están pagando por segunda vez. Y un aeropuerto no puede ser el capricho de alguien. Un aeropuerto tiene que ser algo consensuado. Yo hubiera esperado, francamente, hubiera sido extraordinario que los colegios que están representados aquí hubieran sido invitados a formar parte de este proceso como agentes amigables de revisión de proyecto, para darles un contrapeso. No puede ser juez y parte en un proyecto tan importante. Eso no está bien. Yo tengo proyectos, estoy haciendo una torre ahorita de 400 metros de altura en Nanjing, en China, 400 metros de altura, en una zona muy compleja donde entran los tsunamis y la guayaba. Y contraté ingenieros estructurales. En algún momento yo le dije a mi cliente, le dije, Mr. Liu, tenemos que traer un ingeniero que nos haga un peer review, una revisión amigable. Y yo les recomendé un ingeniero de Seattle, que es el non plus ultra en edificios altos, para que nos viniera a hacer una crítica constructiva de lo que estamos haciendo y nos dé otro punto de vista. Y de esa revisión salieron cosas interesantísimas que nos ayudaron a optimizar el hacer un 20%. ¡Qué importante! Imagínense en el costo de una torre de 400 metros de altura. ¿Ustedes se imaginan lo extraordinario que hubiera sido contar con mentes tan extraordinarias que tenemos en México desde el punto de ingeniería, representadas en los colegios, que pudieran haber tenido una opinión, apoyar a nuestro presidente para decir, oigan, a ver, Sedena, no, pues sí, tú eres muy competente, aquí lo vemos, pero mira, le puedes hacer así, le puedes hacer así. Bueno, quiero que sepan que cuando yo estuve defendiendo la cubierta, esto de las pirámides que les contaba, tengo yo por ahí los números, se los presenté y les dije a los ingenieros militares, les dije, oigan, es que estas pirámides que les estoy proponiendo ahorran un 30% de costo de material. Nos van a ahorrar tiempo de construcción. Había un montón de beneficios. Y al final me pidieron, arquitecto, queremos una segunda propuesta. Bueno, pues hice las bóvedas, que eran algo parecido a las pirámides, pero no es lo mismo, evidentemente. Y ahí fue cuando yo empecé a presentir que este no iba a ser un proceso justo para el proyecto. Un proyecto como este, una persona no puede ser el que decide las cosas. El proyecto decide las cosas. No hay un ser humano capaz de decidir todo en un proyecto tan grande. El proyecto demanda lo que necesita. Él es el cliente, él es el jefe. Porque cuando y por eso yo hablo de que mi trabajo es científico y racional y funcional, y que yo me considero de repente más ingeniero que arquitecto, porque a mí me gusta pensar así. A mí no me gusta sentir que una obra es pesada, que es ineficiente, que no está diseñada a los límites, ¿no? Y eso, me extendí mucho la respuesta, pero sí, estoy triste por México. Pero también estoy optimista.
porque sé que los ingenieros militares son buenos. Y aunque, bueno, ellos decidieron por temas de presupuesto, los que hayan sido, que estos 3 equipos, que éramos 3 equipos, no continuáramos, pues yo espero que ellos le entreguen algo extraordinario para México. Sigo creyéndolo. Eso quiero pensar. Más o menos en esta línea viene la siguiente pregunta de Yarel Guevara, estudiante de la Universidad Nacional, que quiere conocer cómo es el proceso proyectual de los arquitectos para definir la orientación del proyecto con respecto a las rutas aéreas. Es complejísimo. Eso es algo complejísimo. O sea, un arquitecto no tiene la capacidad de decidir eso, de ninguna manera, ¿no? Yo les contaba hace un momento, estas reuniones había 100 personas. Había grupos expertos en aeronáutica mexicanos, controladores, los expertos, los franceses, los expertos de campo aéreo, los de espacio aéreo. Es complejísimo. Es muy, muy complejo. O sea, esa es otra sesión y en la que yo realmente no estoy capacitado de hablar solo. Sería interesantísimo tener un foro, Itzam, ¿no? En donde pudiéramos invitar a un grupo multidisciplinario, porque es muy interesante, ¿no? Sí es muy interesante. O sea, yo sí les puedo decir que yo sí tuve mucho que ver cuando ya se había definido la orientación de las pistas, ya estaban definidas, ya habían dicho, oye, las pistas van así. Yo sí tuve mucho que ver en la distancia, ¿no? Para el terminal, en relación al terminal, ¿no? Porque esos son temas que yo sí manejo, ¿no? Los temas de eficiencia de la plataforma, la pista, dónde van las calles de rodaje, las de alta velocidad. O sea, todos esos temas, ¿no? Sí los vemos ya en coordinación, pero la orientación de las pistas es un tema complejísimo. Es más, yo me acuerdo que, y bueno, esto lo he visto en muchos proyectos, cuando hicimos Tailandia, cuando presentaron las animaciones que hacen los ingenieros de espacio aéreo de cómo llegan los aviones al aeropuerto, bueno, es algo, yo me enamoré, es el cosmos, de veras, es así, es como estar viendo el cosmos, ¿no? Hay millones de estrellas y todas tienen una ruta y no chocan unas con otras y no te imaginas la complejidad y la belleza de estos diagramas, ¿no? Todos en un fondo negro, me acuerdo, ¿no? Y ves todas las aeronaves llegando a los diferentes horarios y cómo se van alineando. Por eso me daba tanta risa cuando veía los periódicos que decían que iban a chocar los aviones, ¿no? Y sacaban como si el espacio aéreo fuera bidimensional. No digo, o sea, por favor, no. O sea, esto es muy complejo, muy sofisticado y se ha estudiado. Es más, algo que hizo esta administración, y bueno, quiero decirles una cosa, yo no he tenido el honor de conocer al señor presidente, no lo conozco, no sé cómo piensa, no sé cómo es. Él no me contrató. O sea, yo jamás le hice una presentación, ¿no? Yo tuve un contrato con Sedena y yo les entregué a ellos y ellos decidieron. Pero algo sí que sí puedo decir que hizo esta administración que fue muy positivo para México es que se rediseñó el espacio aéreo por primera vez en décadas, ¿ok? El espacio aéreo mexicano era un desastre. El espacio aéreo mexicano era un círculo. Y luego imagínense que a ese círculo le cortas como una pizza, ¿no? Un pedazo a ese círculo, y esa pizza representa el 30% del perímetro de esa circunferencia, y por ahí entra y sale todo. Era un desastre. ¿Qué hizo esta administración? Dijeron, oye, tenemos que reorganizarlo todo. Entonces lo que hicieron ahora es un octágono. Y el octágono, y claro, estoy hablando en términos muy abstractos, y ese octágono, entonces en el octágono tienes 4 puntos de salida y 4 puntos de entrada que están separados. Está completamente organizado. Claro, eso depende de una tecnología muy sofisticada para poder operar, ¿no? Porque obviamente tú lo puedes reorganizar, pero luego es operarlo. ¿Cuál es la ventaja de esta reorganización del espacio aéreo? Obviamente, tus salidas y llegadas son increíblemente eficientes a la Ciudad de México. Y la otra parte que es extraordinaria es que tú antes, si volabas un México-Tijuana y tenías que hacer un recorrido en donde vas pasando por encima de las torres de control de los aeropuertos que están en tu ruta hacia Tijuana para hacer contacto con cada uno y tener una ruta segura, este nuevo sistema operativo hace que las rutas sean más directas. Ya no tienes que hacer esos contactos. Y eso es algo que creo que el gobierno mexicano ha sido muy modesto, no lo han presentado y lo tienen y lo han hecho, y Comunicaciones y Transportes y todos estuvieron atrás de este plan extraordinario de reorganización del espacio aéreo mexicano.
Gracias por esa respuesta. En lo personal considero muy interesante. Eh, Jorge de la Madrid, agremiado del Colegio de Ingenieros Civiles de México, tiene un par de preguntas. La primera, si conoce cuál es el avance de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes participó en la elaboración del plan maestro. Pues mira, a las dos respuestas es no. No, no, la Secretaría participó en temas de infraestructura, ¿no? De cómo llegar al aeropuerto y conectividad y esas cosas, ¿no? Sí formaron parte de las reuniones, o sea, sí lo tengo que decir, sí estuvieron ahí y dieron su opinión. No, no quiere decir que ellos lo hayan diseñado, sí participaron desde el punto de vista de estar presentes, de dar opiniones, porque tienen una gran experiencia, pero ellos no fueron realmente la secretaría a cargo, ¿no? La secretaría a cargo de su diseño y ejecución, todo fue a través de la Secretaría de la Defensa. Muy bien, ya para cerrar esta fase de preguntas y respuestas tenemos un par más. La primera es, ¿cuánto tiempo tardó en desarrollar este proyecto arquitectónico y ejecutivo del aeropuerto de Santa Lucía? Y la final es, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la vida útil de un aeropuerto? Bueno, mira, el tiempo de diseño fue algo extraordinario. Yo empecé a trabajar, como lo vieron, en, en el 2018, empecé a esbozar esto, pero mi desarrollo contractualmente fue de un año, que esto es un tiempo récord. Yo hicimos todo en un año, diseño estoy hablando, y lo hicimos al tiempo que empezaba la obra, porque no había tiempo, o sea, fue algo, no se imaginan el estrés y por eso, pues, hay cosas que se diseñaron así, ¿verdad? O sea, yo pensé mucho, mi obra es muy modular, yo ahorita estoy haciendo un proyecto interesantísimo en Texas, que espero que se realice, es una casa de 40 metros cuadrados que la estamos fabricando 15 al día y nos toma 1 hora y media montarla. Entonces, a mí el tema de prefabricación y modularidad es un tema que me apasiona. Esa fue mi tesis, ¿no? Entonces, yo así diseñé este aeropuerto, ¿no? Modular, fácil de construir, no sé qué. Entonces, la estrategia, pues, estuvo muy orientada no solamente a terminarlo en un tiempo corto, pero a diseñarlo también en un tiempo corto, porque no teníamos tiempo. Y ustedes saben que la coordinación es complejísima. Todo el tema de instalaciones, bueno, ¿qué les digo? El sistema de equipaje, eso es un espagueti. O sea, el equipaje literalmente es un plato de espagueti, ¿no? Tubos por aquí, tubos por allá, y las alturas, y esto entra y esto sale. Es un tema complejísimo. Y eso lo tuvimos que empezar a diseñar en paralelo con todo lo demás. Fue tremendo. Entonces, un año fue lo que nos tomó diseñar este proyecto. Y la segunda pregunta fue, perdón. En su experiencia, ¿cuál es la vida útil de un aeropuerto en cuanto al diseño? Un aeropuerto bien diseñado te puede durar toda la vida, ¿no? Ve el extraordinario proyecto en Washington, ¿no? Dulles, que es un aeropuerto brutalista, ¿no? De esta época de los 50, de los concretos, estos expuestos, precioso. Y sigue siendo un aeropuerto, la terminal que se llamaba TWA, sigue siendo un proyecto emblemático, ¿no? Cuando algo está bien diseñado, se convierte en algo para siempre. Bueno, el aeropuerto de Hong Kong de Norman Foster es un proyectazazazo, ¿no? Es uno de mis aeropuertos favoritos, la verdad. Llegas ahí, es un aeropuerto que yo no veo para cuándo le tienen que hacer algo a ese proyecto. Está diseñado a la perfección, tiene lo que necesita, es fácil de ampliar, o sea, algo bien diseñado va a durar mucho, ¿no? Claro, algo mal diseñado, pues no, ¿no? Miren lo que nos ha pasado con la T1. La T1 originalmente era muy bonita. Es un aeropuerto que yo recuerdo muy bonito, ¿no? Pero luego empezaron a hacerle un pastiche y otro, y otro, y otro. Perdón que lo diga, puras porquerías. Y eso pues no perdura, ¿no? Las cosas mal hechas no perduran. Entonces, yo considero que si la pregunta concreta es hacia Santa Lucía, bueno, se los voy a poner de una manera diferente. ¿Saben qué es lo que va a hacer que los aeropuertos caduquen? La tecnología. Les doy una primicia interesante. Ahorita estoy concursando para la primer terminal de carga
en Dubái un aeropuerto para drones de carga. El primero en el mundo. Y estoy concursando para eso. Quedamos ya 2 finalistas. Ahí mándenme buena vibra desde México para que lo gane un mexicano. Porque sería algo padrísimo, ¿no? Que como mexicanos fuéramos los que estamos empezando a hacer algo tan interesante. Me invitaron por mi experiencia en aeropuertos, entraron muchas firmas, y ¿saben qué? Ahí sí, abusados, porque ahí ya no hay pistas. Entonces imagínense el ahorro, ¿no? O sea, imagínense lo que sería quitarle pistas a un aeropuerto. Tú cuando ves estos planes, maestro, como vieron en Santa Lucía, la terminal es de este tamañito y el resto es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, la tecnología es lo que va a hacer que estos edificios caduquen o se transformen, ¿no? Porque ahí viene, ¿eh? Yo lo que estoy proponiendo para Dubái es una terminal, la primera en 5 años, para drones que te entregan comida o paquetitos pequeños. Luego viene una terminal a 10 años que va a manejar paquetes de más de 10 kilos y 2 pasajeros, ¿no? Y luego viene el otro proyecto de 15 a 20 años, que ya es una terminal en forma de pasajeros sin pistas, ¿no? Eso va a ser algo de otro planeta, ¿no? Y es ahí donde pues creo que sí, estos edificios van a tener obligatoriamente que transformarse. Espero que nos toque ver. Excelente, y gracias por el dato, ya podremos seguirlo y claro que sí, la buena vibra le va a llegar hasta Dubái. Ahora quiero cederle la palabra al ingeniero arquitecto Mauricio Buitrón, que es expresidente de nuestro colegio, que le quiere brindar un mensaje a usted. Gracias. Hombre, me siento muy honrado, ¿eh? Qué bonito reconocimiento, qué honor, de veras. Qué buenas preguntas, qué buen momento pasé con ustedes. Y bueno, pues les reitero que esta puerta está abierta, ¿no? A seguir comunicándonos en este tema o en cualquier otro, ¿no? Esperamos al ingeniero si se recupera su audio por ahí. Me parece que hay un problema con el audio del arquitecto Buitrón. Me voy a permitir leer el reconocimiento. Arquitecto Francisco, mucho gusto. Soy el ingeniero arquitecto Edson Jaire Morales, presidente Hola, del Edson. colegio. Me voy a permitir leer el reconocimiento con membrete del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México. Me otorga el presente reconocimiento al arquitecto Francisco González Pulido por su colaboración con el ICNIAM en la ponencia Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la nueva puerta de México, fechado el 25 de junio del año 2021, firmado por su servidor, ingeniero arquitecto Edson Jaire Morales Maravilla, presidente del ICNIAM. Arquitecto, muchísimas gracias por esta brillante colaboración. Y gracias a todos, que sea lo mejor para México. Gracias, Itzam, por el contacto. Gracias, arquitecto Mauricio, ingeniero Mauricio, me perdí, arquitecto, ingeniero. La gran mayoría de los presentes somos ingenieros arquitectos. Sensacional. Me siento como pez en el agua con ingenieros. Entonces, es de veras para mí un privilegio y un honor estar en tan grata compañía. La puerta está abierta en Chicago y esperemos seguir en contacto. Muchas gracias, arquitecto. Antes ya de concluir esta gran conferencia, bueno, expreso a nombre del ilustre colegio las intenciones de aperturar justamente nuevos canales y generar nuevos vínculos de colaboración con usted y todo su despacho para sumar fuerzas en busca de un mejor desarrollo de la arquitectura, la ingeniería y sobre todo la construcción de un México mejor. Agradezco su participación y a todos ustedes que durante 1 hora con 55 minutos nos acompañaron el día de hoy. Que tengan un excelente día y esperemos que podamos seguir participando todos juntos. ¿Perdón? Perdón, antes de cerrar la palabra, de cerrar la conferencia, me gustaría agradecer al arquitecto Francisco González Pulido por este tiempo que nos dedicaste, arquitecto, porque realmente el trabajo que aquí nos mostraste es algo que sin duda debemos de reconocer. Y algo que fue mencionado es que justamente la relación la pasión que tienen en conjunto de la arquitectura y la ingeniería es algo que nosotros en este colegio es algo que nos representa, ¿no? Somos ingenieros arquitectos y justamente el funcionalismo lo llevamos un poquito más en nuestro quehacer profesional. Pero es algo que también debemos de reconocer
en el ejercicio o en el conocimiento del arquitecto mexicano. Esta parte de conformar en una ideología y saber que no solamente se vea bonito, sino que funcione. Claro. Quiero agradecer también a los miembros, a los asistentes a la conferencia, a los miembros del Consejo del Colegio. Itzam, felicidades por la convocatoria y el enlace con nuestro ponente. Ya lo mencionaste, tenemos la presencia de colegios invitados, de nuestros colegiados, de asociaciones amigas y, por supuesto, de las nuevas generaciones, los estudiantes y los colegiados estudiantes, que justamente es la intención de brindar este mensaje, de dar incluso hasta un impulso y una inspiración. Y algo que quiero reconocer es que realmente un arquitecto es más allá de una obra o de un estilo, o de una categoría de edificios. Hoy fuimos testigos del trabajo de una vida dedicada al amor a la arquitectura, a la técnica, a la ingeniería. Un trabajo que, como todos, es digno de respeto y debe ser digno de respeto y de reconocimiento. El diseño del aeropuerto Felipe Ángeles es un diseño funcional, creado por un arquitecto mexicano, con una experiencia y conocimiento de quien sabe hacer las cosas. Arquitecto, nuevamente a nombre del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, quiero agradecer por la disposición, por compartirnos sus proyectos y el énfasis que, pues justamente, desgraciadamente, ha sido politizado este aeropuerto. Pero realmente lo estamos viendo, es un aeropuerto de primer nivel. Y quiero también dejar las puertas abiertas de nuestro colegio, que con más de 800 colegiados y más de 13 colegios amigos a nivel nacional, justamente queremos compartir este conocimiento. Y muchas gracias. Y un favor adicional, como lo comentaba Itzam, el compromiso con nuestros jóvenes está latente y nos gustaría proponer en conjunto las estrategias para poder hacer una colaboración en conjunto con el gremio, para buscar abrir las puertas principalmente a jóvenes egresados, para que aprendan de su taller, para que aprendan de su trayectoria, porque año con año egresan miles de estudiantes de arquitectura, y los estudiantes de arquitectura mexicanos son estudiantes de calidad, pero necesitamos ver de qué manera podemos abrirles las puertas. Claro. Justamente compartir esto. Claro que sí. Con gusto lo platicamos, claro que sí. Y bueno, les agradezco a todos el tiempo, ha sido verdaderamente un honor. Muchísimas gracias, arquitecto. Ahora gracias, sí, Sam, gracias, Itzam. Te quité la palabra. Gracias a todos. Fuerte abrazo desde Chicago. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos, gracias. Gracias. Y mil disculpas y felicidades, Francisco. Gracias, Mauricio, eres muy amable. Muy amable. Y Itzam, excelente. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.